El, el hermano Jonathan leyó Romanos 5. De estos primeros versículos vamos a sacar nuestro tema. Vamos a ver diferentes cosas ahí. Antes de llegar a esto, a lo que dice aquí el apóstol, ya dijo antes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un versículo muy conocido de Romanos. Todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Los judíos tenían la ley, pero no la guardaban. Los gentiles no la tenían, pues menos la iban a guardar. Entonces, como todos pecamos, todos merecemos la muerte. La violación de cada mandamiento merecía la muerte. Pero aquí, al empezar el capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si somos culpables, si somos condenados porque violamos la ley, ¿cómo es posible entonces que Dios pueda justificarnos? Es increíble que siendo Dios tan santo, aborreciendo tanto el pecado que no puede ni verlo, aún así pueda justificar a los pecadores. Pero lo hace. Cuando una persona es justificada, es perdonada, es salvada. Todo junto, todo el paquete. Y tan maravilloso es esto que muchos no lo quieren creer. Dicen algunos, Dios me justifica, me perdona, me salva, y esto ya es mío, y nunca lo perderé. Son millones los que creen que la salvación se pierde. Los que creen que la salvación se pierde, no creen que la justificación sea por la fe. Ellos creen que la justificación es por las obras. Entonces, como las obras de ellos son muy fluctuantes, creen que la salvación es así. Creen que a veces son salvos y a veces no lo son. Pero ellos no entienden. Para que una persona pudiera ser justificada por sus obras, tendría que vivir toda su vida sin cometer un solo pecado. Es imposible. Imagínense ustedes que Dios nos pusiera condiciones, que tuviéramos que hacer esto y aquello para que pudiéramos ser salvos, entonces nadie podría cumplir esas condiciones. Dice aquí en el versículo 1 de Romanos 5 que somos justificados y que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por lo que Él hizo, no por algo que hagamos nosotros. Pero los arminianos leen este versículo y no lo pueden entender. El joven rico creía que guardaba toda la ley, pero Cristo, que conocía su corazón, le mostró que no guardaba ni siquiera un mandamiento. Cuando Dios justifica a una persona, le da una serie de bendiciones que garantizan, que aseguran que la gracia que Dios nos ha dado nunca nos la va a quitar. Es muy bueno que entendamos esto. Pablo quiere, hermanos, que entendamos cuán maravilloso es el ser cristiano. Los que hemos creído en Cristo tenemos un Dios de maravillas y entramos a vivir en una atmósfera de maravillas. Hay un libro que escribió alguien, y no les digo quién para que no lo vayan a comprar, es un libro que se llama Ese Increíble Cristiano. Tiene cosas buenas, pero yo no confío en el autor. Pero el título es un buen título, porque el cristiano en realidad es un ser increíble. Dice Lloyd Jones en uno de sus sermones que si los hombres entendieran
lo que es ser cristiano, tendrían la inclinación a adorar a los cristianos. Así de maravilloso es el hecho de que un hombre sea un cristiano. Aquí nos muestra Pablo en estos versículos que la justificación que tenemos en Cristo por la fe es algo permanente. No es algo que tenemos hoy y mañana podamos perder. Cuando Dios nos declara justos en Cristo Jesús, nos da bendiciones que nos aseguran que vamos a acabar bien. Y la primera bendición que vienen con la justificación está en el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La tenemos ahora, porque antes no la teníamos. Éramos enemigos de Dios, dice el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Éramos enemigos, pero Cristo nos reconcilió y nos hizo amigos. Y por eso es que tenemos ahora paz con Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿O qué implica esto? Que los que no tienen fe en Cristo, los que no creen en Cristo, están en enemistad con Dios. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 5:10 y lo que dice en Romanos 8, versículo 7. Los inconversos son enemigos de Dios. Su estado es de enemistad contra Dios. Ríen, cantan y bailan, pero están enemistados con Dios. Tal vez digan que creen en Dios, cargarán un escapulario, un crucifijo, pero son enemigos de Dios, lo crean o no. Como no tienen fe en Dios, no pueden agradar a Dios. Hagan lo que hagan, no pueden agradar a Dios. Yo tenía un amigo que era adventista y las ideas de los adventistas pues, son arminianas, salvación por obras. Y yo le dije, ¿sabes qué, Carlos? Si tú sigues creyendo en eso que dices, tú vas a terminar en el infierno. Y se rió y me dijo, no, dice, no creo que Dios me mande al infierno, Él es mi cuate. Dios no es el cuate de nadie. Un inconverso se siente bien siendo inconverso, pero el hecho de que se sienta bien no quiere decir que esté bien. A un inconverso tal vez le vaya muy bien económicamente, pero aunque le vaya bien económicamente, si no cree en Cristo, Dios lo ve como enemigo. Cristo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. El que no cree en Él, está contra Él. No hay una tercera opción. La justificación es una declaración de paz. Y esa declaración de paz se hizo posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, quienes no acuden a Cristo no pueden tener paz. No pueden tener paz con Dios. Tal vez crean que tienen paz o se sientan bien, pero no tienen paz con Dios. Y teniendo paz con Dios por medio de Cristo, es que podemos tener paz con nosotros mismos. Ya no vamos a necesitar que un psiquiatra nos ayude con nuestros complejos de culpa, porque un cristiano ya no tiene complejos de culpa. Y es por lo mismo que podemos tener paz con los que nos rodean, en cuanto se pueda, porque hay veces que no se puede. Y esta paz, dice el apóstol Pablo, también es un fruto del Espíritu Santo. Ahí en la lista de Gálatas 6, de los frutos espirituales, se menciona primero. Se menciona la paz en esa lista. Esta paz, como es producto del Espíritu, es una paz espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que tienen una paz, pero que nace de la carne, una paz carnal. Bueno, en realidad todos los frutos del Espíritu Santo se falsifican. Hay un arrepentimiento que es falso, hay una fe que es falsa, hay un gozo que es falso, hay una paz que es falsa, hay una humildad que es falsa. Pero la paz que da el Espíritu Santo es algo que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que tenían los mártires cuando los mataban. Decían los demás, pero ¿cómo es posible que ese tipo lo van a matar y está cantando? Está cantando alabanzas a Dios. No podían creer. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un inconverso no puede entender cómo un cristiano pobre que gana el sueldo mínimo,
y que tiene un hijo, dos que mantener, y que está enfermo, puede estar contento. Dice, ¿cómo le hace ese? Yo gano 20,000 al mes y no estoy contento. Pero los creyentes, dice aquí Pablo, tenemos paz con Dios. Pero no solamente eso. Vean lo que dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Vean, tenemos entrada. En otras palabras, en primer lugar tenemos paz, en segundo lugar tenemos acceso a Dios. Acceso o entrada. Los judíos del Antiguo Testamento estaban separados de la presencia de Dios. El único que tenía entrada a la presencia de Dios era el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar al lugar santísimo. Había un velo, ¿se acuerdan?, que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Pero acuérdense ustedes que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, ¿se acuerdan? Y dice que se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Que para que el velo se pudiera romper y pudiéramos tener acceso al lugar santísimo, Dios tenía que tomar la iniciativa. Gracias, hijo. O sea, no podía romperse de abajo hacia arriba. Tenía que romper ese velo Dios. Al romperse el velo, Dios nos daba a entender que ya teníamos acceso a la presencia de Dios. Ya no necesitamos de sacerdotes. Los sacerdotes son obsoletos. En realidad los sacerdotes son un estorbo para que los hombres se puedan acercar a Dios. Y acuérdense ustedes que cuando Salomón construyó el templo, había una pared que separaba a la entrada de los gentiles. No podían entrar los gentiles al templo. Pero dice el apóstol que Cristo derribó aquella pared. Eso está en Efesios 2:14. Entonces ya no hay velo para el creyente, ya no hay pared. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Dios no se fija si eres judío, Dios no se fija si eres gentil, Dios se fija si tú tienes fe en Cristo. Y si la tienes, tienes acceso a Dios. Él te recibe, Él te escucha. Entonces, todos aquellos que creen en Cristo se pueden acercar a Dios con toda confianza. Se puede acercar a Dios el creyente más rico, pero también el creyente más pobre. Imagínense ustedes que dos niños van ante el presidente de la República. Uno de ellos lleva la cara sucia y tiene las manos llenas de lodo. Y el otro niño pues, va bien vestido y hasta lleva su corbata de moño. Pero el presidente recibe al niño que va sucio y el otro no. ¿Por qué? Recibe al niño que está sucio porque es su hijo. Está sucio, pero es mi hijo. El creyente tiene acceso a Dios y por lo tanto puede orar a cualquier hora y es escuchado, aunque estemos sucios. Los fariseos se limpiaban por fuera, pero por dentro estaban sucios. Es lo que pasa con los legalistas, es lo que pasa con los arminianos. Ellos creen que están bien porque se limpian por fuera, tienen la apariencia de ser santos, dan ofrenda, leen la Biblia, oran por los alimentos, entonces creen que están bien. Están limpios por fuera, pero por dentro están sucios. Dios no se fija en qué religión tiene una persona. Dios se fija en si esa persona está limpia por la fe en Cristo. Los ritos y las ceremonias no limpian el corazón. Dice otra vez el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Bien, los creyentes estamos bajo la gracia. Los inconversos están bajo la ley. ¿Cómo es que estamos firmes? Es por la gracia, no por la observancia de la ley. Estamos firmes no porque nos portemos bien. Estamos firmes no porque somos demasiado obedientes o muy santos. Estamos firmes por lo que Cristo hizo y por la gracia. Vean, la justificación tiene que ver con nuestra posición. Es por la justificación que somos hechos hijos. Tenemos la posición de hijos. Dios nos recibe porque somos hijos.
La justificación tiene que ver con nuestra posición, pero vean, la santificación tiene que ver con nuestro estado. Entonces, los creyentes tenemos acceso a Dios porque somos hijos, aunque nuestro estado espiritual sea muy bajo, aunque nuestro nivel espiritual sea muy bajo. Esto debe de servirnos de estímulo, porque hay veces que nos sentimos muy desanimados, hay veces que hemos descuidado la lectura y la oración, entonces nuestro estado espiritual es muy bajo. Entonces, ¿no vamos a orar? ¿Qué remediaríamos no orando? Empeoraríamos todo. No es cuando no sientas ganas de orar, es cuando más debes orar. El creyente que se siente así es como el niño sucio que entra en la presencia de su papá, que es el presidente. Pues sí, anda sucio, pero pues es su papá. Si ustedes saben esto, lo entienden y lo creen, ustedes se van a animar. Dios nos recibe aunque andemos por los suelos. Imagínense ustedes un padre que tiene dos hijos. Uno es médico, ya está establecido, ya está ganando bien, y el otro es un albañil que apenas si gana para comer. Y digo que apenas porque hay albañiles que ganan muy bien. El padre va a recibir bien al hijo que es médico, y al hijo que es albañil le va a poner mala cara. Obviamente no. Los creyentes no solamente tenemos acceso a Dios, sino que somos bien recibidos. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente tal vez reciba al hijo que anda sucio, pero le dé sus nalgadas para que no se ande ensuciando, ¿no? Pero Dios nos recibe y no nos va a dar nuestras nalgadas. Nosotros tenemos acceso a Dios no por nuestros méritos. Tenemos acceso a Dios por los méritos de otro, y ustedes saben quién es ese otro. Éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios gracias a Cristo. Vean otro beneficio, otra bendición de la justificación. Está también en el versículo 2. Y vean cómo dice al final. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos se puede traducir como nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, la paz con Dios se refiere al pasado. O sea, Cristo pagó ya por nuestros pecados, ya no debemos nada. Él ya pagó. Entonces, como Él ya pagó, ya Dios no tiene nada en contra nuestra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación es lo contrario de justificación. Los creyentes que han sido justificados nunca más volverán a ser condenados. Y la entrada o el acceso a Dios se refiere al presente. Tenemos acceso a Dios ahora. Podemos acercarnos a Dios en cualquier momento para hallar ayuda para el oportuno socorro. Si ustedes sienten, vamos a suponer que ustedes descuidaron la oración. En la mañana no oraron. Y en el día, de repente surge la oportunidad o surge una tentación. Y sienten ustedes que van a caer en tentación. La tentación, caer en tentación es un hilo muy delgadito. De repente estamos bien y cruzas ese límite y ya caíste. Caer en tentación es nada más como tocar algo así y ya caíste. En ese momento no los va a escuchar Dios. Pues es que como no ora en la mañana, mejor, ¿cómo le pido a Dios que me ayude si no ora en la mañana? No, en ese momento clama y pídele a Dios, Dios, no me dejes caer en tentación. Y en ese momento Dios te sostiene. Clama a mí y yo te responderé. En el momento que sientas que las olas te tragan, en ese momento clama y Dios te ayuda. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto se refiere al futuro. La esperanza habla del futuro glorioso que espera a los creyentes. Un día, hermanos, nuestros ojos mirarán a Cristo y compartiremos su gloria. Aunque aquí las cosas puedan ser difíciles. Por eso dice en el versículo 3 que podemos gloriarnos en las tribulaciones, dice el 3. Y no solo esto,
O sea, no solamente nos gozamos en la esperanza, dice, no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Hermanos, si somos atribulados, si sufrimos aquí en este mundo, eso no es nada en comparación con lo que nos espera allá. Lo que estamos esperando. Un minuto en el cielo compensará todas nuestras aflicciones aquí. Esta esperanza de la que Pablo habla no es algo incierto, no es algo dudoso, no es algo vago, algo fantasmal. Si un cristiano tiene la justificación, tiene también la glorificación. Es lo que dice Pablo mismo en Romanos 8, en el versículo 30. Véanlo. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean. No cabe duda. Eres justificado, serás glorificado, estarás en la gloria. Acuérdense ustedes, la justificación habla de que fuimos salvos. La santificación habla de que estamos siendo salvos. Y la glorificación habla de que seremos perfectamente salvos cuando estemos en el cielo. Eso no quita que ya somos salvos ahora si hemos creído en Cristo. El que empezó la buena obra con la justificación, la culminará, la perfeccionará en la glorificación. Un cristiano, yo les digo, puede llegar a un nivel espiritual muy bajo, puede caer en la depresión, en el desánimo, incluso puede llegar a dudar de su futura glorificación. Pero por muy desanimado que esté un creyente, no va a estar así siempre. Un cristiano que está muy deprimido está en peligro. Un cristiano que está deprimido puede cometer una tontería. Un cristiano deprimido porque no encuentra trabajo y no tiene para sacar adelante de sus hijos, pudiera caer en la tentación de robar, de hacer algo indebido. Pero Dios no permitirá eso. Dios lo sacará del hoyo. Esta esperanza de la que Pablo habla aquí es una de las llamadas una de las tres virtudes teologales o de las tres virtudes teológicas junto con la fe y el amor. Fe, esperanza y amor. Esta esperanza pertenece solamente a los que ya han sido justificados. Pero vean, esta palabra esperanza no siempre es una palabra teológica. Hay ocasiones en que también se usa en el sentido convencional, como por ejemplo en 1 Corintios 9, vean. Nueve 10. 1 Corintios 9:10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Ahora vean lo que dice aquí. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Ven? Esta esperanza no es la otra que estamos viendo en Romanos 5. Si tú eres agricultor y vas a sembrar, siembras con la esperanza de que llueva y que la semillita brote, germine. Esta es una esperanza humana, esta es una esperanza carnal. ¿Sí? El agricultor tiene que sembrar, pero pues él no está seguro de si va a llover o no. Pero siembra con la esperanza de que llueva. Pero esta no es la esperanza, repito, de la que está hablando Pablo acá. Esta esperanza carnal abunda. Esta esperanza carnal, esta esperanza humana puede nacer del optimismo. Hay personas que son demasiado optimistas y dicen, yo tengo la esperanza de que mi equipo va a ganar el campeonato, pero pues no lo gana. Es lo mismo que decir, yo tengo la ilusión de que mi equipo gane el campeonato. Pero los creyentes tenemos esa ilusión de ir al cielo. O sea, los creyentes somos unos ilusos. Bien, la esperanza espiritual, o sea, la esperanza verdadera, es posible solamente cuando creemos en el Dios viviente, cuando creemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, que tiene un plan para nosotros,
que tiene el control de cada detalle de nuestras vidas. Nosotros creemos, hermanos, que Dios cumplirá sus promesas. Esta esperanza que tenemos de ir a la gloria no tiene nada que ver con nuestro temperamento, ni está condicionada por las circunstancias. Acuérdense, Cristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué esperanza tenía aquel ladrón de ir al cielo? Y eso que Cristo le dijo al ladrón, se lo dice a todo creyente. Un día tú estarás conmigo en el paraíso, y lo cumplirá, hermanos. Todos los creyentes estarán con Cristo en el paraíso. Pase lo que pase, llueva o truene. La esperanza que tenemos de ir a la gloria no depende de lo que somos, ni de lo que tenemos, ni de lo que entendemos, porque podemos entender poco. Ni depende tampoco de lo que alguna persona pueda hacer por nosotros. Esta esperanza gloriosa que tenemos de ir a la gloria, la tenemos por lo que Cristo hizo. ¿Qué esperanza había de que Abraham y Sara tuvieran un hijo? Humanamente hablando, no había ninguna esperanza. Pero acuérdense, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando la esperanza era contraria. ¿Por qué fue que Abraham pudo creer de esa manera? Porque Dios hizo que creyera. Y los que creemos, los que tenemos esa esperanza, es porque Dios hizo que creyéramos. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta esperanza verdadera, esta esperanza bíblica, es inseparable de la fe en Dios. Las personas que no tienen fe en Dios no pueden tener esta esperanza. Yo analizo mi vida, hermanos, y yo entiendo que Dios me ha dado muchas bendiciones, ninguna merecida. Dios ha hecho cosas muy grandes conmigo. Si ya me bendijo tanto, si ya me ha traído hasta aquí, ¿será posible que me abandone a la mera hora? ¿Que me deje morir solo? No puede ser. Si ya Dios me dio su justificación, cuando yo era enemigo, me dio su justificación y su salvación, ¿será posible que ahora me vaya a dar la condenación? No puede ser. El mismo Dios que me dio la justificación, me dará cualquier otra cosa que me haga falta en mi trayecto al cielo, hasta el día en que mis ojos miren a Cristo. Antes de ser convertidos, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso lo dice Pablo en Efesios 2:12. Así están todos los inconversos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué están sin esperanza? Pues porque están sin Dios. Nada más por eso. Y así están todos los que no creen en Cristo, todos los que no le obedecen. Hay inconversos, hay personas que no han nacido de nuevo, que tienen la esperanza de ir al cielo, si es que el cielo existe. Pero esa esperanza que tienen será cortada. Para los inconversos las cosas no pueden sino empeorar. Para los creyentes las cosas no pueden sino mejorar. Lo mejor está por venir, hermanos. Venga lo que venga. Nosotros fallamos, pero Dios no. Cristo quiere que estemos con Él en la gloria y créanlo, nos llevará. Veamos otra bendición de la justificación. Está en los versículos 3 y 4. Y este es el carácter cristiano, dice. Y no solo esto, 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vean, qué importante es esta paciencia. Estar contentos con lo que Dios nos da, satisfechos, agradecidos siempre, en cualquier situación. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto habla de un carácter cristiano. Este carácter cristiano no es algo que se produce de un día para otro. Acuérdense de José. José, cuando Dios le dio aquellos sueños, era un muchachito. ¿Y cuántos años tuvieron que pasar para que él llegara a ser el segundo de Faraón? Cuando llegaron sus hermanos, pasaron muchos años. Todos esos años Dios estaba dándole un carácter cristiano. ¿Cuántos años pasaron desde que Jacob le hizo las tranzas a su hermano
hasta que regresó humilde con su tío Labán. Pasaron también muchos años. Cristo nunca dijo que la íbamos a tener fácil. En el mundo tendréis aflicción, dijo. Esa es una promesa. Pero nosotros creemos, hermanos, ya después de ver cómo Dios trata con nosotros creemos que las tribulaciones obran a favor nuestro, no en contra nuestro. Y es por eso que podemos gozarnos en las tribulaciones o estar siempre contentos y agradecidos. Si somos afligidos es por nuestro bien. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando es afligido? Nos agarramos de Cristo. Exactamente eso es lo que Dios quiere, que nos agarremos de Él. Una persona que no es convertida, ¿qué es lo que hace cuando es afligida? Se agarra del banco, se agarra de la cuenta, se agarra de la alcancía, se agarra del compadre, pide un préstamo, pero no puede agarrarse de Cristo. Las pruebas hacen que los hipócritas se alejen de Dios. En cambio, hacen que los creyentes se agarren de Cristo. Un hipócrita, una persona que no ha nacido de nuevo, que cree que es salva y no lo es, puede llegar a este punto de pensar: ya tengo tanto tiempo leyendo la Biblia, ya tengo tanto tiempo orando, asistiendo a los cultos, y no salgo de mis problemas. Parece que tengo más problemas que antes. Antes me iba mejor que ahora. No, ya mejor no voy a leer la Biblia. Eso es lo que pasa con los que no tienen un corazón nuevo. Dios hace que las aflicciones nos enseñen paciencia, humildad, mansedumbre. Estas cosas no se aprenden en la UNAM. Dios nos enseña a depender de Él, a estar agradecidos, a estar contentos. Dios sabe qué medicamento necesitamos, hermanos, y Él nos da ese medicamento. Veamos otro beneficio. Es el amor de Dios derramado en los corazones. Ven en el 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean, esta es la otra bendición de las que les quería hablar. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, pudiéramos encontrar a alguien que diera su vida por un justo. Pues doy mi vida por él porque es justo. Es una buena persona. Mátenme a mí, yo muero por él. Él es más necesario que yo. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pudiera ser que alguien se atreviera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros porque éramos buenos. Él ya sabía que no éramos unas peritas en dulce. Y aún así mandó a Cristo a morir por nosotros. Es tremendo esto. Cristo derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aunque seamos afligidos, hermanos, como dice el versículo 3, saber que Él nos ama, eso nos sostiene en la aflicción. Tal vez la esperanza de ir a la gloria pudiera ser medio nebulosa, así medio incierta. Pero si ustedes creen que Cristo les amó desde la eternidad, eso les sostendrá, hermanos, venga lo que venga. Si somos afligidos, ¿es porque Dios no nos ama? Al contrario, si Dios nos aflige es porque nos ama. Podemos soportar, hermanos, cualquier cosa que nos sobrevenga si nos sabemos amados. Ahora, esta palabra de que ha sido derramado el amor de Dios,
da la idea o nos muestra una imagen como que se llena una copa y el amor se desborda. De manera que no solamente estamos llenos del amor de Dios nosotros, sino que se desborda de modo que los que están cerca reciban también el beneficio. En otras palabras, si Dios nos ha amado, los que nos rodean deben verlo, deben experimentar ese amor. Si nosotros, hermanos, amamos a los que nos rodean, es el amor de Dios que llega a ellos a través de nosotros. Entonces, si Dios nos ha amado, debemos amar a nuestros hermanos, debemos amar a los que nos rodean. ¿Se fijó Dios en si nosotros merecíamos su amor para amarnos? Nosotros debemos amar a los que nos rodean aunque no lo merezcan. Acuérdense de otra cosa, que Dios nos ordena amar a nuestros semejantes. No nos ordena sentir amor. Aquí el amor, los sentimientos no cuentan. El amor es una orden. Los inconversos viven a base de sentimientos. No, pues si yo no siento hacer algo, pues no lo voy a hacer. Los creyentes no podemos actuar así. Si ustedes le hablan a un pariente acerca del Evangelio y ese pariente no los quiere escuchar, no se enojen, hermanos. Si no quieren que les hablemos de Cristo, en lugar de darnos coraje, debe darnos tristeza. Ellos no pueden llorar por ellos mismos, derramemos nuestras lágrimas por ellos. No tenemos por qué enojarnos. Un creyente que ha nacido de nuevo tiene un corazón de carne, un corazón sensible, inclinado hacia la santidad. Ya no queremos ser los mismos de antes, ni podemos ni queremos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El hecho de que tenemos un nuevo corazón. Una de las evidencias más grandes de que una persona ha nacido de nuevo es que aborrece el pecado y ama la santidad. Las dos cosas. No basta con que tú digas que odias el pecado. Debes de buscar la santidad. Apártate del pecado. Y otra evidencia es el amor a los hermanos. Si tú dices que eres cristiano y no amas a los hermanos, te caen mal los hermanos, no quieres convivir con los hermanos, ahí algo anda mal. Un creyente debe amar hasta a sus enemigos. Dices que amas a Dios y no amas a los que te rodean. Dices que eres cristiano y no amas a tu pareja, no amas a tus hijos, ni siquiera a tus hijos. Si has recibido misericordia, pues ten misericordia. Si el Dios de los cielos ha derramado su amor en mí, ¿cómo no lo voy a amar yo a Él? Y si lo amo a Él, tengo que amar a los que Él ama, a mis hermanos. Y debemos amar a los que nos rodean, a los inconversos. ¿Queremos que sean salvos? ¿No nos duele, hermanos, que los inconversos mueran sin Cristo y que vayan a la condenación eterna? Una persona que muere sin Cristo será condenado para siempre. Nunca conocieron aquí el amor de Cristo y nunca lo conocerán. Nunca. Hay personas que sufren mucho aquí, que viven en la calle. Hay jóvenes que desde chicos se drogan, que mueren sin esperanza. Imagínense sufrir tanto aquí y luego ir a sufrir peor allá. En cambio, nosotros conocemos un amor que ellos no conocen. Hay personas que nunca tuvieron un hogar. Puros malos tratos, insultos, pleitos, gritos. Puros desaires, rechazos, desamores. Dios quiere, hermanos, que su amor llegue a ellos a través de nosotros. Los que hemos creído en Cristo tenemos paz con Dios, acceso a Dios, una esperanza gloriosa, un carácter cristiano que Dios nos ha dado y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y los que nos rodean no tienen nada de esto, nada. La ira de Dios pende sobre sus cabezas. Y si tenemos estas cosas y otras más que no están incluidas en el texto, entendemos que somos privilegiados. ¿Saben ustedes en qué piensa
la mayoría de las personas en su casa, en cómo pagar la renta, en su terreno, en la cuenta del banco, en su trabajo. Pero los que han nacido de nuevo piensan en cosas más importantes. No estoy diciendo que aquellas cosas no lo sean, pero estas, las espirituales, son más importantes. A menudo, hermanos, meditamos de dónde fuimos sacados, en que Dios nos escogió, desde antes que naciéramos. Dios tuvo que haberme escogido desde antes de que yo naciera. Porque si iba a tomar en cuenta mi desempeño después, nunca me hubiera escogido. ¿Cómo? A menudo pienso en el amor inmutable de Dios. Un amor eterno, un amor que no cambia. Y cuando ustedes piensan en esto, hermanos, todo lo demás se ve como nada, como insignificante. Los que no conocen a Dios se pelean por cualquier cosa, por cosas sin importancia. Hacen una tempestad en un vaso de agua. Pero los creyentes estamos conscientes del amor de Dios. Y por lo mismo nos elevaremos por encima del común de los mortales. Sangre azul corren por mis venas, decía Spurgeon. Los que no conocen el amor de Dios solamente piensan en cosas contrarias a Dios, en cosas que a Dios no le agradan. Durante muchos años, muchos de ustedes lo saben, yo me dediqué a andar en mis propios caminos. Hice lo que quise, lo que me dio la gana. ¿Qué de bueno saqué de ello? Nada. Pero ahora yo entiendo que Dios me amó desde antes que yo naciera. Porque si Él no me hubiera amado, yo nunca lo hubiera amado a Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Hermanos, si Cristo nos compró a un precio muy alto. Le pertenecemos. Ya no podemos vivir como antes. Ya no podemos vivir egoístamente. ¿Qué hacen los codiciosos? ¿Qué hacen los avaros? Pues van tras el dinero. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No saben lo que hacen. Pero los que hemos creído en Cristo, hemos nacido para propósitos más elevados. Hermanos, si Dios nos ha amado, debemos amar a los que nos rodean. Los creyentes, hermanos, somos como lámparas encendidas, que hemos sido llamados a encender otras lámparas, a darles de nuestro aceite, iluminar otras lámparas. Y si Dios nos ha amado, entendemos que nunca dejará de amarnos. Si Dios nos ha bendecido aquí, esa es la garantía de que nunca dejará de bendecirnos. Nos va a bendecir eternamente. Los legalistas les dicen a sus seguidores, pórtense bien, no tomen café, no tomen Coca-Cola, no coman moronga, las mujeres que se pongan el velo. ¿Qué hacen los legalistas con eso? ¿Qué producen con eso? Nada bueno. Lo que la ley no puede hacer con sus espantos, lo puede hacer el amor. Lo que un hombre no hace obligado por la ley, lo hará con alegría motivado por el amor. El amor es la clave. El amor es la motivación suprema. Somos motivados, hermanos, a vencer cualquier pecado por el amor de Cristo. Si Cristo me amó, ¿cómo le voy a ofender? ¿Cómo le voy a hacer algo que a Él le ofenda, le desagrade? Hay hijos que desde chicos reciben golpes, insultos, azotes. ¿Saben qué pasa con esos niños? Crecen y se vuelven incorregibles. Los papás pensaban que a base de golpes los iban a corregir. No. Cuando los hijos reciben amor, ahí está la diferencia. Un hijo que se sabe amado y un hijo que ama a sus papás, le ofrecen un cigarro en la secundaria y dicen, no, ¿cómo crees? No, mis papás me quieren, ¿por qué voy a fumar? No, gracias, no quiero. Aman a sus papás. Los hijos que le tienen miedo a sus papás, esos sí agarran el cigarro y hasta la marihuana. Hay niños, hay jóvenes
que saben bien que los van a castigar muy duro si hacen algo, pero lo hacen de todas maneras. No importa que me peguen, pero hay niños, hay jovencitos que parece que ya no tienen esperanza, que ya se han desbalagado tanto. Pero hermanos, el amor hace lo que los golpes no pueden. ¿Se acuerdan de Millie, la niñita de la que nos cuenta Spurgeon, en uno de sus sermones? Dice que su mamá estaba muy enferma. Ella era cristiana, pero su marido era un borracho y un irresponsable. Ya sentía pasos, ya se iba a morir, y le dijo a su hijita, estaba pequeñita, le dijo, hija, ya me voy a morir, hija. Dice, te quiero pedir que no vayas a dejar a tu papá cuando yo me muera. Dice, yo estoy orando por tu papá, hija. Dice, y un día tu papá va a ser salvo. Por fin, la mujer murió. Y el hombre pues siguió en sus borracheras. Y un día llegó bien borracho en la noche y se dejó caer en la cama boca abajo y ahí se quedó dormido. La niñita va y le quita sus botas y ya lo tapa con su cobija. Y al día siguiente se levanta, despierta el borracho y ve que la niña Millie está poniéndole su café ahí en la estufa. Y le dice el papá a la hija, dice, oye hija, dice, ¿por qué no me has dejado? Dice, yo soy un hombre muy feo, dice, ¿por qué no te has ido con tu tía? Dice, no papá, dice, yo nunca te voy a dejar. Dice, mi mamá me dijo, hija, no dejes a tu papá, dice, un día él se va a convertir. ¿Y qué creen? Se convirtió. El amor hace lo que el odio no puede. Mujeres, ustedes no pueden amar a sus maridos porque son inconversos. No pueden amar a sus maridos porque son muy necios. Ámenlos, aunque sean necios. Cristo les pide que los amen. Maridos, Dios les pide que amen a sus mujeres aunque sean inconversas. Háganlo por Cristo, no por su pareja. Háganlo porque Él lo manda. También habla Spurgeon de un comerciante que era rico, era cristiano, y tenía un vecino que era zapatero remendón y era pobre. Entonces dice que pues le daba lástima al zapatero y que le daba dinero de vez en cuando. Pero de repente las cosas se pusieron duras para los cristianos y este comerciante rico tuvo que huir para salvar su vida. Se fue. Pero ¿saben por qué tuvo que huir? Porque el zapatero remendón lo acusó de ser cristiano. Miren, ahí vive un cristiano. Recibí ayuda de él y lo denunció y por eso tuvo que huir. Se fue el cristiano. Pero un poco después se calmaron las cosas y ese comerciante rico regresó a su casa. Regresó a la casa, pero ¿qué creen? Que el zapatero remendón lo evadía, lo esquivaba, no quería ni darle la cara. Le daba vergüenza pues de que él lo había denunciado por ser cristiano. Pero él se dio cuenta de que le daba la vuelta y un día que lo topa y que lo obliga, que lo enfrenta y que le dice, oye, dice, ¿por qué me evades? ¿Por qué me esquivas? Dice, yo te aprecio, dice, yo sé lo que me hiciste, dice, yo sé lo que me hiciste, dice, pero te perdono, dice, yo quiero ayudarte. ¿Y qué creen que pasó con ese zapatero remendón? Se convirtió también. Es lo que hace el poder del amor. Si Dios nos ha amado, que los demás vean que los amamos. Y Spurgeon habla todavía de Pilón, otra anécdota. Dice que un hombre tenía creo 6, 7 hijos y todos ellos eran convertidos excepto uno. El que no era convertido dice que era derrochador, borracho, malviviente, como el hijo pródigo. Le robó a su papá dinero y lo malgastó. ¿Pero qué creen? Se murió el papá. Y leyeron el testamento y el hijo fue a escuchar la lectura del testamento, no porque creyera que le habían dejado algo, sino iba ahí a ver qué problemas causaba. Entonces, el notario lee el testamento y les empieza a dejar a todos su parte de herencia. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de este muchacho, que se llamaba Ricardo? Que dice así, en cuanto a mi hijo Ricardo, aunque ha derrochado mi dinero y ha afligido mi corazón, le digo que aún lo considero como mi hijo amado y le dejo lo mismo que a sus hermanos. Se puso a llorar este Ricardo. Se puso a llorar y dijo, ¿cómo es posible si yo maté a mi papá?
yo lo maté. Dice, ¿qué daría yo porque mi papá volviera a la vida? Y el hijo rebelde terminó siendo convertido, porque su papá lo amó. El amor de Dios llegó al hijo rebelde a través de su papá. Cristo dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Hermanos, que el amor de Dios para con nosotros sea una fuente de amor que brote, que fluya hacia los demás. Tenemos todas estas bendiciones y muchas más. Entonces, si estas bendiciones son nuestras, eso debe ser una fuente constante de gozo y de paz y de amor y de consuelo cuando llegue la aflicción y de valor para hablarles a otros del que amamos. ¿Qué hicimos, hermanos, para merecer esta lista? Es increíble que una persona como yo vaya a mirar un día a Cristo. Y si alguno de ustedes no es convertido, si alguno de ustedes no es creyente, nada de esto les pertenece. Pero puede pertenecerles. Si vienen a Cristo, si confían en Él, si se arrepienten, ustedes tendrán estas bendiciones también. Dios quiere que ustedes que no son salvos lo sean. Él lo quiere sinceramente. Si una persona no es salva, no es porque Dios no quiera. Ustedes deben entender que Dios quiere que ustedes sean salvos. Si no lo fueron antes, pues, séanlo ahora, mientras hay vida y esperanza. Es increíble el amor de Dios manifestado por medio de Cristo. El amor de Dios es eterno, es insondable, es incomprensible. ¿Cómo podemos entender que puede amar a personas como nosotros? Si Cristo nos ama, con eso nos basta. Si yo entiendo que Cristo me ama, aunque nadie me amara, aunque nadie en este mundo me amara, si solamente Él me ama, con eso ya la hice. Es el único amor indispensable, el único amor que es amor con mayúscula. Te damos gracias, Padre, por el amor de Cristo. Gracias por lo que hizo en la cruz, por el amor que nos mostró, que nunca se acabará. Oh Dios, es increíble, pero gracias por estas preciosas promesas. Aumenta nuestra fe acerca de ellas y a estar contentos y agradecidos para siempre jamás. Te pedimos por los que no son convertidos, ayúdales a ver su pecado. Ayúdales a arrepentirse hoy mismo. En el nombre de Jesús. Amén.